Bueno, y nos volvemos a reencontrar con Estefanía, porque Estefanía va a hablar de cómo ha impactado la pandemia en diferentes rubros, ¿no? Sí, y sobre todo vamos a repasar qué es lo que viene hacia adelante, es decir, qué pasó antes, qué pasó durante la cuarentena y qué podría pasar después con distintos rubros de la economía. Esto es un informe, vamos a ir viendo las placas en pantalla para repasar justamente de qué se trata la situación en cada uno de los sectores económicos. ¿Cuál te parece a vos que fue, no mires la pantalla todavía, A ver. cuál te parece a vos que fue uno de los sectores que más impacto tuvo en esta cuarentena? Bueno, el sector del comercio. En el comercio y especialmente, ¿qué? Las salidas un poco, ¿no? Y la gastronomía. La gastronomía, mira, está bien. Bien. Recreación, y ahí tenés hoteles y restaurantes. Antes representaba del total de lo que se demandaba un 19,4%. Durante la cuarentena, mirá cómo bajó, ¿no? A 2,7%, es decir, se desplomó completamente. ¿Y qué es lo que se viene post pandemia? La lectura de esta consultora de ABESAB es que no va a repuntar. No es que en el caso de la recreación, después de que salgamos del aislamiento, va a volver a tener la misma actividad de antes. Dice esta consultora que va a representar un 2,8% de toda la demanda. Y acá empezamos a ver qué es lo que va a empezar a suceder, o por lo menos cuáles son los sectores que van a achicarse en relación a lo que pasaba antes y cuáles son los sectores que pueden tener un mayor dinamismo. Estefanía, antes de continuar con la segunda placa, este sector ya venía muy dañado por los 4 años de Macri, ¿no? Acá tenés que repasar distintas situaciones. Por ejemplo, en el caso de los teatros sí venían diciendo que había más una crisis. En el caso de los restaurantes había alguna ralentización, pero no tanto. Y los hoteles en la última temporada había tenido una buena temporada el sector. Así que es medio dispar. Es Bien. una gran bolsa donde hay situaciones dispares, pero fíjate cómo en el promedio, siempre sabemos que los promedios son injustos porque distan de todas las situaciones, pero un poco resume la situación de de todo lo que se esté analizando con ese promedio. Vamos al siguiente, el transporte. Antes significaba el 11,6% de toda la demanda, de todas las cosas que se demandan en la economía. En la cuarentena 2,7 y después de la cuarentena va a pasar a ser el 6,2. Todo baja, quiere decir. Todo baja. No vemos recuperación. ¿Por qué? Después vamos a ver un poco por qué no hay una recuperación total de todos los sectores, porque también va a haber una pérdida de ingresos, ¿no? Sabemos que no va a ser lo mismo y lo estamos viendo durante la cuarentena, que hay muchas actividades frenadas, que se viene una contracción económica importante. Entonces eso también hay que meterlo adentro de cómo es que antes había una determinada demanda y ahora va a haber menos. En indumentaria, por ejemplo, 8,5 venía del total de la demanda, en cuarentena es el 2% y después vuelve al 5,5. Ya vamos a ver por qué acá hay un repunte un poco más grande. Tenemos que pensar que estamos en cambio de temporada. Electrodomésticos, antes era el 1,7, en cuarentena 0,5 y podría haber un rebote. ¿Por qué? Lo vemos en un ratito. Y el último sector que vamos a repasar es alimentos, y acá sí vas a ver algo distinto. Sí. Representaba el 26,7% de la demanda, pasa al 3,8% porque claramente, ¿qué muestra esto? Que hay mucha más gente en su casa y que hay un efecto de estoquear alimentos, ¿sí? Estamos comprando más harinas, de hecho vemos que las ventas de supermercados están subiendo y que después va a ir hacia un 30%, es decir que tenés un pico por la cuarentena y después puede haber una recuperación con respecto a lo que venía antes, pero no es tanto. No es tanto, hoy vemos como una estabilización, ¿no? Hay como ahí más Sí. o menos ronda entre el 26 y el 30%. Ahora, ¿qué podemos ver de ahora en adelante? ¿Por qué todo esto que les traigo, estos números que les traigo, estos repasos son así un poco complicados de entender? Bueno, con la recuperación parcial de los ingresos que pueda haber después de la cuarentena, lo primero que va a pasar, y lo venimos repasando también acá en Minuto a Minuto, es que se van a cancelar posibles deudas de alquiler y servicios. Vimos que hay muchos hogares que están dejando de pagar sobre todo servicios e impuestos, que es la manera en la que se están financiando esos hogares, y entonces lo primero que va a haber, ¿qué es lo primero que haces cuando tenés un poco más de ingresos? Empezás a tapar los huecos, Sí, ¿no? Así que la deuda. alquileres y servicios va a ser lo primero que va a ponerse ahí a ponerse los ingresos. Actualizar electrodomésticos o comprar nuevos, por ejemplo, mucho desgaste de más de heladeras porque se abre mucho más, y calefacción también porque viene el invierno. Te decía, indumentaria puede haber un rebote un poquito más grande. ¿Por qué? Porque viene el cambio de temporada y en invierno
hay mucha gente que necesita comprar abrigos y celulares y computadoras por el teletrabajo. Entonces, acá tenemos un apunte de cuáles son los sectores que pueden liderar, según la consultora BCEB, lo que venga después de la pandemia. Habrá que ver si cómo y de qué manera salimos de la cuarentena y cuánto dura, ¿no? Porque mientras siga durando esto, va a ser distinto el panorama.